texto es necesario establecer las relaciones que mantienen unidos los eventos descritos en las oraciones. Estos pueden ser de tipo temporales, motivacionales, lógicos y demás, los cuales le dan sentido al texto y hacen de este una estructura coherente. Además, al ir leyendo el texto se deben establecer interpretaciones de ciertas oraciones con base en otras anteriormente descritas, lo cual se conoce como anáfora, fuente muy importante de cohesión textual ya que permite establecer una idea clara en cuanto al contenido del texto y lo que éste desea expresar. La comprensión del texto depende en gran medida de que el lector ponga en práctica su conocimiento previo y la información que éste tiene acerca del mundo, ya que debe realizar inferencias acerca del texto que no se encuentran de manera explícita en este. A este proceso se le conoce como coherencia, ya que el sujeto establece consistencia lógica y psicológica entre los eventos y estados relatados. Tipos de texto. Según Breuer, existen 3 tipos de textos. Textos narrativos, que son caracterizados por la aparición de personajes y acciones y ocurrencia de sucesos en una secuencia temporal. Estos requieren menos esfuerzo para su comprensión y retención, ya que el contexto en el que se desenvuelve la historia es familiar. Textos expositivos. Describen conceptos abstractos y su finalidad es explicar o persuadir. Entre ellos se encuentran los artículos científicos y los libros de texto. Y por último encontramos los textos descriptivos. Estos hacen descripciones de situaciones con características físicas perceptibles con el fin de informar, tales como guías de turismo. Estos requieren mayor esfuerzo para su comprensión ya que contienen una información nueva para el lector. Gramática de historias. Rummel Harp propone que las historias tienen varias partes conceptualmente separables. Los componentes más relevantes son información del marco, en este se encuentran los personajes, el lugar en el que se desarrolla la historia y el tiempo. Tema, de qué trata la historia. La trama hace referencia a episodios los cuales comprenden subtemas que son objetivos que el personaje desea alcanzar. Y por último encontramos la resolución, que es el resultado final de la historia. En nuestra actividad se seleccionaron 2 participantes de forma conveniente a los cuales se les suministró la información previamente descrita. Los instrumentos fueron 3 tipos de texto: narrativo, descriptivo y expositivo. Se les pidió a los participantes que, según la información proporcionada, identificaran cuál era cuál, establecer si existían anáforas en el texto y señalar los diferentes tipos de gramática presentes. No se estableció un tiempo de límite preciso para realizar la actividad. En los resultados de nuestra actividad, desde la dimensión cognitiva, podemos evidenciar lo siguiente. Mientras los chicos realizaban la información, en su cerebro se daba todo un procesamiento de información. Por procesamiento de información se entiende la actividad o secuencia de actividades que un sujeto lleva a cabo desde que un estímulo entra por sus sentidos hasta que emite una respuesta al mismo. Esta actividad implica una representación mental de la información mediante símbolos. En este caso, los símbolos vendrían a ser las palabras. La manipulación de dicha representación, es decir, cómo yo entiendo, comprendo esta información, y finalmente llevar a cabo un determinado plan de acción en relación con la respuesta. A esto se refiere con las actividades que les dijimos a los chicos que debían realizar, es decir, la identificación de anáforas, la gramática de historias y los 3 tipos de texto. Esto es un proceso controlado, ya que exige atención, es limitada por la capacidad de la memoria a corto plazo y requiere un periodo de instrucción como el que se evidencia en el video, donde se explica previamente a los chicos la información general sobre la comprensión de textos, esto con el fin de que pudieran desarrollar la actividad. La lectura primero es un proceso controlado y después se automatiza y se convierte en un proceso automático, de forma que el esfuerzo se dedica al significado de la palabra, es decir, a la comprensión, y no a descifrar letra por letra.
El texto tiene dos niveles por parte del emisor y el receptor. Primero es la codificación, es decir, la selección de signos y estructuración a través de ellos de la información en mensaje, es decir, pues lo que el texto quiere expresar. Y la decodificación, percepción de los signos y traducción de los mismos. Esta decodificación corresponde aproximadamente a lo que en términos comunes llamamos lectura. Para esta es necesaria la comprensión, la cual, según Perkins, es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe, es decir, de los conocimientos previos de los que hemos adquirido a través de nuestra vida. Eh, con esto, pues queremos hacer referencia a que los chicos ya han tenido contacto con la lectura desde muchísimo tiempo atrás, incluso en el colegio muchas veces se ha hecho alusión a los tipos de texto, a las anáforas, a la gramática de las historias, así que es un tema con el que ellos ya están bastante familiarizados. En un primer instante, antes de comenzar a leer el texto, el lector tiene en su mente una imagen de cómo es el texto que va a leer. Esto ya por la información que nosotros le habíamos dado a los chicos y cuando le explicamos la actividad antes de entregarle los textos. Esto es posible debido a que toda la experiencia de lectura está grabada en la memoria de largo plazo, en unos esquemas de conocimiento. Además, en esta memoria se almacenan los datos acerca del sistema de la lengua. En esta primera etapa, los chicos fijan los objetivos de la lectura, como qué información se está buscando. En este caso, el objetivo era diferenciar los tres tipos de texto, ver si existían anáforas, e identificar información del marco, tema, trama y resolución. Teniendo en cuenta esto, según Ricardo Pérez, citado de un texto de la Universidad de Veracruz, afirma que si lo vemos desde una posición eh, conductista, no se puede evaluar un proceso cognitivo que no es observable. Por ese motivo es que la forma en la que sabemos cuál es la conducta de leer es básicamente por la acomodación. En este caso, los participantes tuvieron que subrayar para identificar, lo cual hace acercamiento a la conducta de leer. Pero en términos de cómo se evalúa la comprensión de textos, es un proceso principalmente a nivel cognitivo, cómo se puede explicar cómo funcionan las anáforas, la identificación de contenidos gramaticales, coherencia y cohesión. Teniendo en cuenta esto, cuando se hace el análisis de los resultados de los dos participantes, se pudo observar que ambos presentaban una confusión entre un texto descriptivo y un texto explicativo. También se pudo observar que cuando se trata de inferencias, como lo es el texto de Parresía de Foucault, se presentan algunas dificultades a la hora de realizar lectura crítica. El texto que más se facilitó, aunque no supieron describirlo como tal, fue el texto narrativo, que fue un cuento de los hermanos Grimm llamado La muerte madrina. Fue el más sencillo de identificar, pues a nivel contextual de anáforas y contenidos gramaticales, coherencia y cohesión. Por último, el texto descriptivo que se presentó fue un tema informativo sobre el coronavirus, donde describía cómo se presenta la enfermedad, cómo se originó, qué tipo de prevenciones se pueden tomar. Y los participantes también, como se dijo anteriormente, lo confundieron con un texto informativo y no netamente descriptivo.